Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:32 en la mañana. El día de hoy tendremos a las 7 un diálogo con Leonidas Issa Salazar, presidente de la CONAIE, para conocer un poquito el anuncio que había él mismo presentado en el curso de esta semana. Issa en sus redes sociales había advertido que el plazo para que el gobierno se pronuncie esta semana, para que el gobierno se pronuncie luego de la reunión del pasado 10 de noviembre, vencía esta semana. Les voy a leer exactamente lo que publicó Leonidas Issa en su cuenta Twitter. Aquí lo tenemos. Para este jueves 25 de noviembre, o sea, para ayer, esperamos la respuesta de la presidencia a los 6 temas económicos urgentes con planteamientos y propuestas del movimiento indígena y sectores sociales desde las realidades territoriales de quienes cargan el peso de las políticas económicas. Ese plazo, dice Issa, venció ayer, conversaremos con él hoy, y el día lunes, en cambio, tendremos la visión del gobierno. Ha comprometido su presencia en esta mesa de trabajo a la misma hora, a las 7, el subsecretario o el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes. Pero de lo que entiendo, la visión del gobierno es que eran 3 semanas y no 2. O sea, todavía hay una semana más. Entonces ahí ya hay una discrepancia entre el cálculo que hace la CONAIE y el cálculo que tiene el gobierno. El gobierno dice no eran 2, eran 3 semanas. Eso lo hablaremos con Juan Manuel Fuertes el lunes en este espacio. Leonidas Issa dice, no eran 3 semanas, son 2, y el plazo venció ayer. Eso lo hablaremos ya mismo con Leonidas Issa en este espacio de noticias. Hay dificultades en la Asamblea Nacional, querida audiencia. A esta hora, como dijo alguna vez una colega, estoy en capacidad de informarles que no hay consenso político en la Asamblea Nacional. A esta hora, siendo las 6 de la mañana con 34 minutos, no hay consenso político en la Asamblea Nacional para definir el futuro del proyecto de reforma tributaria. Dentro de nuestros invitados estará con nosotros John Vinuesa, asambleísta independiente que integra la Comisión de Desarrollo Económico, para explorar un poquito los escenarios, porque ayer fue un día realmente complejo para esa comisión. Hubo 4 intentos para sesionar la noche de ayer. La sesión estaba convocada para las 19 horas. Sin embargo, en la mañana, por otro tema, la comisión se reunió y aprobó una moción presentada por el asambleísta ex socialcristiano César Roón para que se instale desde la mañana y comience a trabajar en el procesamiento de las observaciones que fueron presentadas por 24 legisladores que intervinieron en el curso del segundo debate el pasado miércoles. Sin embargo, 10:30 de la mañana, 12 horas 20, 15 horas y 19 horas 20. 4 momentos en los cuales intentó avanzar la Comisión de Desarrollo Económico en el Pleno, y en los 4 intentos no hubo avance de ningún tipo. Apenas recibieron un par de observaciones adicionales, pero la mesa no ha avanzado. Hay que recordar además que la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa estableció una modificación, porque hasta antes de la última reforma que hoy está vigente, resulta que el ponente de un proyecto de ley en la Asamblea era el legislador de pronto más poderoso. Cuando la Asamblea, a través de sus comisiones, cuando las comisiones legislativas aprueban o aprobaban los informes para segundo debate, automáticamente ahí terminaba el rol de la comisión. Y el ponente, aquel legislador que por decisión de la comisión es el encargado de presentar, de sustentar el contenido de una iniciativa, de ese informe, generalmente es el presidente de la comisión. No siempre es así. Por ejemplo, en el proyecto actual de reforma tributaria, el ponente no es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el asambleísta Daniel Noboa Sin, sino el asambleísta oficialista Francisco Jiménez, que integra la Comisión de Desarrollo Económico. Él es el ponente. Pero antes de la última reforma, ese ponente tenía la sartén por el mango, y resulta que tenía la atribución por sí solo de incorporar las observaciones que considere una vez que se cierre el segundo debate y presentar un texto para votación. Esa suerte de distorsión, porque terminaba siendo una distorsión que le quitaba piso al trabajo de la comisión, se reformó con la última modificación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Claro está, el proceso es más complejo,
Pero se supone que la comisión debe conocer, no solamente un asambleísta, la comisión debe sistematizar las observaciones recogidas en el curso del segundo debate. O sea, el debate del miércoles tuvo 24 legisladores que intervinieron. Se supone que presentaron observaciones. Se paró el asambleísta Francisco Jiménez, ponente del proyecto, y dijo: señora presidenta, le pido que suspenda la sesión para poder en la comisión sistematizar estas observaciones. La presidenta dio paso y dijo: bueno, nos reinstalamos el viernes a las 11 de la mañana. ¿Qué se supone que debía ocurrir? Ayer, por ejemplo, la comisión tenía que instalarse en el pleno, seguramente recibir un informe del equipo asesor de la comisión, sistematizar las observaciones y consensuar un texto definiendo qué observaciones se incorporan y qué observaciones no se incorporan. Así debe funcionar la lógica dentro de la dinámica de la actividad legislativa. Bueno, el tema es que ayer no ocurrió esto. Ayer en estos 4 intentos que les acabo de referir, 10:30, 2:20, 15 horas y 19:20, la comisión nunca se reunió. No es que tuvo una matriz con las observaciones, no es que en ese momento los asambleístas con sus equipos, cada uno de ellos se pusieron a trabajar, no pasó nada de eso. Y resulta que toda la carga del trabajo, entendemos, está en manos del ponente, lo cual fue cuestionado ayer, por ejemplo, entre otros, por el asambleísta ex social cristiano César Ron, que pedía que la comisión se reúna. No hay consenso político, y como no hay consenso político, la comisión, que debía instalarse ayer a las 8:30 de la noche, luego de estos 4 intentos que les acabo de referir, ha postergado la sesión para hoy a las 9 de la mañana. Y a esta hora no hay consenso político. No sabemos qué producto va a sacar la comisión. Primero tiene que instalarse hoy a las 9 de la mañana. Después habrá que ver si se mantiene el horario de las 11 horas para el pleno, porque ayer trascendió que es probable que la sesión del pleno, si es que no está listo el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, el pleno tenga un diferimiento, posiblemente para la tarde. Recordando además que la Asamblea está con los tiempos justos, porque el plazo para tramitar la reforma tributaria del Ejecutivo vencerá mañana a las 23:59 y es un plazo improrrogable. Si la Asamblea hasta el día de mañana, a las 23:59, no resuelve el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo, la iniciativa original, como fue planteada por el presidente de la República, entrará en vigencia como decreto ley por el Ministerio de la Ley, tal cual, como mandó el Ejecutivo hace casi un mes, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, porque el presidente, ante el silencio, porque se interpreta así, ante el silencio de la Asamblea Nacional que no se pronunció por el trámite, emitirá un decreto ley disponiendo su promulgación en el registro oficial. Y esto, evidentemente, abre un nuevo escenario de posible confrontación política. Me dicen acá, aquí hay otro tema, ¿no? Y gracias por ese dato. El tema es, y aquí viene la pregunta del millón. Ayer no había consenso, hasta anoche no había consenso para el informe de votación que permita aprobar el proyecto. La pregunta del millón hoy es, ¿habrá consenso para lograr 70 votos y archivar el proyecto de ley? Para ambos escenarios se requiere ese número mágico que son 70 votos y que nadie los tiene por sí solos. Necesariamente tiene que haber una confluencia de sectores políticos. Sabemos que al interior, por ejemplo, de agrupaciones como Pachacuti y como Izquierda Democrática, hay legisladores que tienen visiones contrapuestas. Y estas bancadas no han tomado una decisión de carácter orgánico. De hecho, Izquierda Democrática ha advertido que si no se generan algunos cambios, ellos no van a votar a favor del proyecto de ley. Y en el caso del movimiento Pachacuti, evidentemente hay posiciones personales de los legisladores a favor y en contra del proyecto de ley, pero además hay una advertencia por parte de la CONAIE, tomando en cuenta que Pachacuti es el brazo político de la CONAIE. ¿Ah? La cosa es muy compleja, muy compleja. Digo, será grave, sin duda será grave, si es que el proyecto entra en vigencia por el Ministerio de la Ley sin cambios. Es una posibilidad a esta hora cierta, va a depender mucho de los tiempos, va a depender mucho de las voluntades. Si me permiten el comentario, la Asamblea tiene que pronunciarse.
la Asamblea tiene que buscar la manera de pronunciarse de alguna forma. En las condiciones políticas actuales, en estas condiciones políticas actuales, y cuando hasta hace pocas semanas nomás, pues, sobre la Asamblea pendía el fantasma de la muerte cruzada, de la disolución de la legislatura, a partir de declaraciones del propio presidente de la República, de varios de sus voceros, de algunos reportajes de ciertos medios de comunicación, se hablaba justamente de la posibilidad de la muerte cruzada. Creo que ese es un momento muy particular para la Asamblea y la Asamblea debe pronunciarse, en uno o en otro sentido. Pero la Asamblea no puede renunciar a su rol, que es el de tomar una decisión sobre un proyecto de ley. Si bien es cierto, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que para el caso de un proyecto de urgencia en materia económica, vencido el plazo, si no hay un pronunciamiento en firme de la Asamblea Nacional, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley el texto que originalmente envió el Ejecutivo. Esa es una posibilidad que está establecida en la legislación ecuatoriana, sin duda. Yo voy más allá y hablo también del mensaje político. Políticamente la Asamblea está llamada a generar un pronunciamiento en el sentido que considere y explicarle abiertamente al país cuáles son las razones de su decisión. ¿Por qué conviene aprobar el proyecto de ley con cambios? Porque está claro que el proyecto original, como lo envió el presidente de la República, no tiene votos. Está clarísimo eso, no tiene votos. Necesariamente para que tenga votos la Asamblea tendrá que incorporar algunos cambios. Y para incorporar algunos cambios necesita generar consensos mínimos que por ahora no existen. Ese es un escenario. Y el otro escenario es que los legisladores se pongan de acuerdo y archiven el proyecto. Es un escenario político muy complejo, que va a abrir una confrontación abierta con el Ejecutivo. Porque si la Asamblea decide archivar el proyecto de ley, créanme, eso me parece a mí que va a allanar el camino para que se retome otra vez el mismo discurso de la advertencia, de la muerte cruzada, etcétera. Y ojo también que si se instala el Pleno de la Asamblea Nacional y si no hay votos para aprobar el informe de mayoría, se puede someter a votación el informe de minoría. Hay un informe de minoría que ha sido presentado por el asambleísta Carlos Zambrano, de UNES, representante de la provincia del Oro. Esa es otra posibilidad, el informe de minoría, la tesis del archivo. O sea, es complejo lo que puede pasar hoy en la Asamblea Nacional. Como les digo, en el juego de la política cualquier cosa puede suceder. Acá me pone mi buen amigo Ricardo Bravo, integrante del ñoñichat. Hace rato no interactuó en el ñoñichat del señor Bravo. Me dice, ¿se acuerda que en el periodo anterior se cuestionó la potestad que tenía el ponente tras el segundo debate? Así es. Siempre se dijo que el ponente era el todopoderoso. Así es, porque decidía qué observaciones se incorporaban y qué no. Bueno, hoy la ley establece otra cosa. Sin embargo, la comisión no se ha podido reunir porque el ponente es el que está armando todo, que es el asambleísta Jiménez. Claro, tiene que presentarle un producto final a consideración de la mesa legislativa y luego de que la mesa legislativa se pronuncie, porque sí o sí tiene que haber un informe, ya para votación, y una vez que se prepare ese informe ya no puede en el pleno, ya no hay cómo cambiarlo. Ahí sí hay que votarlo sí o sí. Y si no hay votos, los escenarios que les estoy señalando. La cosa se viene muy compleja, muy compleja. Y el plazo corre, el plazo vence mañana a las 23:59. Vamos a estar expectantes de aquello el día de hoy. Y lo conversaremos con el asambleísta John Vinuesa, que estará visitando nuestra mesa de trabajo hasta las 7:30. Para quienes se van sumando a la sintonía de nuestro espacio, quiero ratificarles, a las 7 estará Leonidas Cisa Salazar con nosotros para conversar sobre la visión de la CONAIE, porque la CONAIE ha advertido que el plazo para el pronunciamiento del Ejecutivo venció ayer. El Ejecutivo, en cambio, dice que todavía le queda una semana más y el lunes, en cambio, estaremos hablando con el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, que ha comprometido su presencia en este espacio, justamente dentro de nuestro irrenunciable principio de la pluralidad y también de la contrastación de voces que procuramos manejar en este espacio. La semana también se cierra, querida audiencia, con un tema que se quedó en el tintero para comentar. Quienes han tenido la gentileza, quienes han honrado a este periodista con su sintonía a lo largo de los años, saben perfectamente cuál ha sido mi posición.
sobre los episodios ocurridos aquel nefasto jueves 30 de septiembre del 2010. Yo me había casi que inaugurado en la estación en donde anteriormente trabajé. Tenía poco tiempo allí cuando ocurrieron aquellos hechos. Yo recuerdo que al día siguiente, ese viernes 1 de octubre, llegamos totalmente descompuestos a la radio, todo el equipo, ¿no? En ese tiempo con Alexis Moncayo y con Ana María Roura. Totalmente descompuestos porque no alcanzábamos a entender lo que había pasado la noche anterior. De verdad, no alcanzamos a entender. Y a lo largo de los años, yo he manejado la misma postura que no la pienso cambiar de modo alguno. De modo alguno. He manejado la misma postura sobre los hechos del 30 de septiembre del 2010. Yo nunca estuve de acuerdo, e insisto, es mi opinión que la he expresado a lo largo de los años. A lo largo de los años. Yo nunca estuve de acuerdo con la famosa tesis del golpe blando. Nunca estuve de acuerdo con la famosa tesis de que todo fue preparado para derrocar al gobierno de turno el 30 de septiembre. No va por ahí la cosa. Y he dicho en varias ocasiones y he explicado en varias ocasiones por qué. Yo era reportero en TC Televisión en ese tiempo. Y la noche del miércoles 29 de septiembre del 2010 estuve cubriendo la sesión de la Asamblea Nacional, donde no hubo votos para evacuar la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica del Servicio Público. Yo les puedo asegurar a ustedes, con absoluta franqueza, con absoluta sinceridad, que la noche del 29 de septiembre nadie tenía claro sobre el alcance de las normas que habían sido incorporadas en la Ley Orgánica del Servicio Público respecto de la situación de policías y militares. Recién el momento en el que se conoce el veto, se conocieron los desacuerdos que había entre legisladores, inclusive de la propia bancada oficialista, en ese tiempo de Alianza País. Yo fui testigo de eso, esa tarde y noche de aquel miércoles 29 de septiembre, y no hubo votos para pronunciarse. ¿Y saben qué pasó ese día? Como no hubo votos, empezó a correrse el rumor de que el presidente Correa ya tenía listo el decreto ejecutivo para disponer la disolución de la Asamblea Nacional. Yo les invito a mis colegas de la época, a la clase política de la época y a algunos analistas de la época, a recordar, a hacer este ejercicio de memoria. La noche del 29 de septiembre, miércoles 29 de septiembre del 2020, se corrió el rumor, una suerte de leyenda urbana, que creo que no fue leyenda, porque incluso algunos legisladores de Alianza País, en lo personal, me lo confirmaron. Estaba listo el decreto ejecutivo para disolver la Asamblea Nacional el jueves 30 de septiembre. Eso fue lo que pasó. Y por eso mi buen amigo, mi colega Milton Pérez, que fue injustamente señalado e investigado por la Fiscalía por una tontería, por un tuit, donde hubo un intercambio de tuits con mi colega Andrea Bernal, que en ese tiempo trabajaba en NTN24 en Colombia, Milton advertía que hay que estar atentos de lo que va a pasar al día siguiente. Pero se refería obviamente a la muerte cruzada, pues. En el radar de nadie estaba la sublevación de policías y militares expresada en la movilización y en las protestas que se sintieron desde poco antes de las 6 de la mañana en el Regimiento Quito. Hay una serie de cosas que se dijeron, una serie de mentiras además que se posicionaron. Luego, a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, yo he señalado en varias ocasiones que fue un error político del entonces presidente de la República el haber acudido al Regimiento Quito. Sí, sin duda. Lo he dicho todos los años, todo el tiempo. Fue un error político de Correa, que tenía el derecho de hacerlo, por supuesto, pues es el presidente de la República. Claro que tenía el derecho, porque es el presidente de la República, pero fue un error político. Y ese error político desembocó en los episodios que todos fuimos testigos. Un presidente irrespetado, un presidente agredido, un presidente
que estuvo en riesgo, porque eso tampoco se puede negar. El presidente de la República estuvo en riesgo aquella mañana del jueves 30 de septiembre del 2010. Luego se colocó en el imaginario la teoría del secuestro. Yo nunca llamé secuestro a aquello. Siempre consideré que lo que ocurrió es que el presidente de la República no tenía condiciones para salir del hospital de la Policía Nacional. Yo me ratifico en esas posiciones. Esa es la misma visión que he manejado todo el tiempo. Todo el tiempo. No había condiciones para que el presidente de la República abandone el hospital de la Policía Nacional. Y luego, claro, vino el rescate, como le llaman, y ocurrieron los hechos que son de dominio público. El asesinato en vivo del policía Froilán Jiménez. La balacera, el momento que sacan al presidente de la República del hospital. Perdóneme, pero el 30 de septiembre es uno de los hechos más nefastos y más infames que recoge nuestra historia reciente. Y siempre yo planteo que este tema hay que analizarlo más allá de las pasiones, con absoluta seriedad, responsabilidad, con algo de rigor, más allá de las pasiones. Yo estoy convencido, por ejemplo, que la génesis de la movilización y de la protesta del 30 de septiembre no era derrocar al presidente de la República. Estoy convencido de eso. Pero también estoy convencido que conforme avanzó el día, hubo sectores políticos y actores políticos que quisieron pescar a río revuelto. De eso estoy convencido. Y lo he expresado en múltiples ocasiones. El tema es que esos episodios que debieron haberse manejado con mucha seriedad y responsabilidad, luego terminaron politizándose. Al año siguiente se manejó esta ridiculez de la Megan. ¿Se acuerdan? Una ridiculez. Se lo manejó como una suerte de campaña mediática, ¿no? Una suerte de ridiculez. Hay que recordar también la noche del 30 de septiembre, la irrupción violenta al canal de televisión pública, que luego provocó que algunas personas se victimicen. Algunas personas fueron señaladas injustamente. Injustamente. Hay, por ejemplo, el caso de, me parece que era el señor Endara, si mal no recuerdo, que fue sentenciado, una sentencia ridícula, donde al hombre le acusaban de haber aplaudido. O sea, eso decía la sentencia. Eso también lo comenté en su momento. Hubo unos excesos, pero horrorosos, ¿no? Unos excesos completamente cuestionables. Totalmente cuestionables. Y con el paso de los años, este tema se convirtió en una bandera de lucha y un caballo de batalla para señalar detractores y para señalar opositores. Yo sí soy de los que cree que hay un antes y un después del 30 de septiembre. Y creo que lejos de la justicia, lo que se buscaba era la venganza. Lo dije en su momento, lo ratifico hoy. 11 años después de ese malhadado episodio tan nefasto de nuestra historia, resulta que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declara inocentes a 4 policías. Esto fue noticia anteayer. Ex policías sentenciados por el 30S fueron declarados inocentes. Dice la nota del Comercio que doy lectura, el tribunal conformado por los jueces Byron Guillén, Walter Macías y Luis Rivera declaró inocentes a los ex policías Luis Guanotasic, Giovanni Lazo, Eduardo Mullo y Jesús Getacama, sentenciados a 12 años de prisión por el delito de tentativa de magnicidio durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 en contra del entonces presidente Rafael Correa. En junio del año pasado, más de un año para que les evacúen este recurso, los 4 procesados solicitaron a la Corte Nacional un recurso de revisión. ¿Qué más dice la nota? Tras analizar las pruebas nuevas que presentaron los sentenciados, los magistrados determinaron que los ex policías no cometieron el delito y los declararon inocentes. Yo me pongo a reflexionar, querida audiencia. 11 años después seguimos con este tema. 11 años. Y ahí es cuando yo reflexiono y les invito a compartir ese criterio y esa reflexión que le he dicho en varias ocasiones,
Justicia que tarda no es justicia, pues. ¿Ustedes creen que esto es justicia? ¿Creen que esto es justicia? Una decisión que declara la inocencia de 4 ex policías. Una decisión de la justicia. Yo no soy juez para decir si son culpables o inocentes, lo he dicho millones de veces. Lo ratifico. Lo declara la justicia. 11 años después del hecho por el cual fueron enjuiciados. 11 años. Se demoraron 1 año y más. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 17 meses. 17 meses se demoraron para tramitar un recurso. Cuando hay otros casos en los cuales ahí sí rápido toman las decisiones. 11 años hablando de la misma telenovela, que además refleja una cosa, que en este país, una vez más, este caso es el reflejo de que el poder político de turno termina mandando en las decisiones judiciales. Porque yo les apuesto y les doy mi cabeza, sin pretender ser pitonizo, ni adivino, ni mucho menos, yo les doy mi cabeza a que ese tribunal, con toda seguridad, no hubiese tomado esta decisión si el momento político era otro, si el gobernante era otro. Les apuesto, porque así es, así ha funcionado la justicia a lo largo de la historia, sobre todo a lo largo de los últimos 42 años. Las decisiones judiciales atadas al poder político de turno. Yo me acuerdo, por ejemplo, que el entonces fiscal general del Estado, Washington Pesantes Muñoz, fue largamente cuestionado por el manejo de este caso. Hubo gente que inicialmente fue declarada inocente y a la que le volvieron a reabrir el juicio, luego de la declaratoria de inocencia. Y después de que les reabrieron el juicio, los declararon culpables. ¿De qué justicia estamos hablando? ¿De qué institucionalidad hablamos? Que es lo que siempre yo he señalado en estos micrófonos y en mis redes, invitándoles a reflexionar sobre la endeble institucionalidad que tenemos a nivel judicial. Probablemente hoy la decisión de la Administración de Justicia es una decisión apegada a derecho. Pero si es así, te demuestra que las anteriores decisiones no fueron apegadas a derecho. Porque lo peor que puede pasar en una sociedad es que inocentes sean declarados culpables por un delito que no cometieron. Si es que este es el caso, como así lo ha considerado un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. El tema es esta ausencia de una institucionalidad fuerte en el Ecuador. En este caso a nivel judicial, pues. Y aquí está un ejemplo. Decisiones que han sido revertidas, que fueron tomadas por esa misma Administración de Justicia, pero en un momento político distinto. Y ese ha sido el grave problema de la justicia. Esa misma justicia que falló de una manera durante los 10 años de Correa, de otra manera durante los 4 años de Moreno, y hoy durante los 6 meses de Lasso falla de otra manera. Pero es que no debería ser así, pues. Porque esa misma justicia debería fallar de la misma manera en el tiempo de Correa, en el tiempo de Moreno, en el tiempo de Lasso y en el tiempo de quien venga después de 2025. Ese es el ideal que aquí en el Ecuador parece un imposible. 11 años y seguimos hablando del mismo episodio. 11. Donde además está claro que hubo gente a la que exageradamente le involucraron, pues, en estos episodios. Hubo gente a la cual le vieron innecesariamente como golpista y que injustamente fue investigada, fue llamada recurrentemente a la Fiscalía a declarar. Este tema, este episodio que estoy señalando, es un ejemplo más, querida audiencia, de la necesidad urgente, por el amor de Dios, urgente. Tal vez soy demasiado utópico en lo que estoy diciendo, pero debería ser el ejemplo que invite de verdad a pensar en la generación de una institucionalidad de largo aliento que no la tenemos. Lo que nos dijo hace 2 días Santiago Basabe en este espacio, que creo yo fue absolutamente claro, directo y revelador.
Nos hablaba de la corrupción judicial al alza, que las cosas cambiaron para no cambiar. Las cosas en 2008 cambiaron para volver a cambiar en 2011 con esa consulta popular. ¿Se acuerdan? Y después cambiaron para no cambiar con la consulta del 2018. Y cuando nos vendieron esa ilusión de que un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición todopoderoso iba a reinstitucionalizar el país. ¿Cuál reinstitucionalización? Aquí está un ejemplo, pues. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Lo de la Contraloría, que lo hemos comentado en varias ocasiones, es otro ejemplo. Tenemos un defensor público que está encargado desde hace 3 años, porque no han podido llevar adelante un concurso para designar a un defensor público titular. Tenemos un Consejo Nacional Electoral sobre el que no hay claridad sobre cómo se va a llevar adelante la renovación parcial de este organismo. Tenemos un proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional sobre cuyos candidatos, algunos de esos candidatos, hay algunos cuestionamientos por parte de la comisión que está encargada de calificarlos. Entonces, ¿de qué institucionalidad me hablan a mí? Y a nivel judicial, evidentemente, estas dificultades por las cuales la opinión pública ha dejado de creer, o no cree, o ratifica su poca o nula credibilidad en la mal llamada institucionalidad que tiene el Ecuador. 11 años después, y seguimos hablando de lo mismo. Queda ahí para la reflexión y para el análisis de cada uno de ustedes. Porque sí creo que estos son temas de fondo. La calidad de justicia que tenemos. Yo no puedo concebir que haya supuestos involucrados en un episodio ocurrido hace 11 años, que recién 11 años después son declarados inocentes. Pues. ¿De qué estamos hablando? Eso no es justicia. Justicia que tarda no es justicia. Perdónenme, pero no es justicia. Aquí la institucionalidad tiene que demostrarnos que todos somos iguales ante la ley. Que todos somos iguales ante la ley. Y que no solamente se apuran para ciertos temas se apuran, mientras que para los otros, vea, se olvidan. Porque así no debería funcionar. Muy bien. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.